la confusión se apoderó tanto de contribuyentes como de las propias autoridades municipales respecto al plazo máximo para la perforación de los registros de conducir. Uno de los casos, por ejemplo, es en la ciudad de San Lorenzo. Más temprano, el mismo intendente, Albino Ferrer, confundía los plazos para la perforación de los registros. En ese distrito, la fecha sigue siendo 30 de abril, la fecha tope. Hay otros municipios, como el caso de Fernando de la Mora y la ciudad de Lambaré, donde la fecha para la perforación es precisamente hoy, la fecha última, el 31 de marzo. También generó confusión el hecho de que la presidenta de la OPACI interpretara erróneamente el artículo 24 y 25 de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, donde se establecen las pautas para la unificación del registro de conducir, pero donde se atribuye la responsabilidad de aplicación de los plazos para la perforación o renovación de las licencias a las administraciones comunales. De allí se desprendió otra gran consulta. ¿Para qué sirven las perforaciones? Estamos con Mauricio Durán en la municipalidad de Fernando de la Mora. Él constató cuál es el procedimiento de perforación y para qué sirve. Trasladamos esa consulta. Adelante, Mauricio. Es así y seguramente, como ya se va a apreciar en unos segundos en imágenes, una importante cantidad de personas se acercó a la municipalidad de Fernando de la Mora para revalidar sus registros o, como se conoce comúnmente, hacer perforar sus registros. Hablamos con el director del área de tránsito de la municipalidad de Fernando, quien nos explicó que las personas que no realicen la perforación en fecha, que es hasta el 30 de este mes específicamente, sufrirán un recargo que sería de aproximadamente entre 5.000 y 10.000 guaraníes. Vamos a escuchar la nota. Y el proceso de liquidación es ver el estado de cuenta de esa licencia, si la persona tiene una multa que le fue asignada en el transcurso del año que pasó, etcétera, etcétera. Entonces, al liquidar eso y al comprobar que no tiene multas, entonces se le computa el valor de la revalidación, ¿verdad? Y con eso paga en caja y se le perfora inmediatamente ahí al lado. O sea, el proceso es rápido, pero con la afluencia de gente es un poco más lento. Ahora, compañeros, algo muy importante y que la mayoría de la gente no sabe es que la falta de perforación de los registros no significa una multa en las calles, ni por parte de la PMT, ni por parte de la Policía Caminera, ya que es un problema administrativo, decían. Ahora sí, el vencimiento del registro cada 4 años sí es algo que amerita una multa. Hablamos también con los agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Fernando para que nos expliquen mejor esto, y es lo que decían a continuación. Entonces al ciudadano común, al chofer que anda por la calle, que no se preocupe si es que le falta pagar su tributo municipal. Va a tener su compromiso en su municipio el día que se presente a perforar, va a tener su recargo por mora seguramente. No hay multa en la calle, no es infracción el tener el registro atrasado. El registro vale los 5 años que dice en el carnet. Ahora, en caso de salir del municipio y si te agarra la policía caminera y no tenés perforado, tampoco representa multa. Lo único que sería problema es que si vence el registro, si el último agujero del registro es 16 y en el dorso del registro dice vence el 31 de marzo de 2016, por lógica ese documento salió de circulación. En los últimos días, aproximadamente 2.000 personas se acercaron a la municipalidad de Fernando de la Mora para renovar sus registros o hacer la perforación también. Por lo cual, lo que estaba mencionando el director de tránsito de la municipalidad es que van a extender el horario de atención hasta las 3 de la tarde para así poder atender también, valga la redundancia, a todas las personas que se acerquen hasta este lugar. Por el momento es todo, compañeros. Volvemos a estudios. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Y de lo que dijo este agente del tránsito de la ciudad, Fernando de la Mora, se desprende otra interpretación que se hacía respecto a la necesidad de perforar los registros de conducir, que el único propósito que tiene es recaudatorio, porque el director de la patrulla caminera mencionó que el espíritu de ese mandato es poder corroborar que la persona que va a hacer la perforación de su registro esté en óptimas condiciones para conducir. Es decir, es una revalidación de la persona para poder estar al frente de un vehículo, ya sea particular o de transporte público. Sin embargo, la interpretación que acabamos de escuchar es que solamente sirve para generar ingresos a la comuna respectiva.